Queridos hermanos, continuamos con el tema de la evangelización. Y dando un repaso al video anterior, quería decir que el evangelismo tiene como naturaleza transmitir el mensaje de salvación. El propósito es dar la posibilidad a las personas que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Y no tenemos que sentirnos mal si no aceptan a Cristo cuando nosotros le hablamos de Él. Y también que el propósito, la meta, es hacer discípulos, bautizándolos, y que a partir de ese momento empiecen a formar parte de la iglesia de Cristo. En Marcos capítulo 13, versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y le he encargado que vayan y den mucho fruto, y este fruto permanezca. Así el Padre le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hace más de 2000 años, Jesucristo formó su iglesia, y esta iglesia primitiva privilegió el transmitir el mensaje de salvación. Nosotros ahora formamos parte del reino de Dios aquí en la tierra, formamos la iglesia, y tenemos que transmitir, nos ha encomendado que llevemos el mensaje de salvación y que llevemos fruto. Decíamos que el Señor nos ha dado tanto de su amor que ya nos desborda, y tenemos que transmitir ese mensaje de amor a todas las personas que nos rodean. En Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47 dice Jesús: y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En este video vamos a hablar de los impedimentos. Y el primer impedimento que quiero hablar es nuestro testimonio. Si vamos a jugar al fútbol y somos nosotros los que tomamos más cerveza, no es un buen testimonio. Si en nuestro trabajo nuestros compañeros nos ven robando, mintiendo o engañando, va a ser difícil que le podamos hablar de Cristo. Si tus compañeros del colegio o del trabajo te ven mirando pornografía, el primer impedimento será nuestro testimonio para poder llevar el mensaje. Nuestro testimonio será el motivo por el cual no quieran escuchar hablar de Dios. Nosotros seremos el tropiezo. Recordemos esto: tus acciones hablan más alto que lo que dices. Impedimentos pueden ser internos o externos. Vamos a empezar por los internos, y el primero que yo encuentro es la indiferencia. Muchos creyentes no les importa si las personas se van al infierno. Tampoco le importa si sus primos no conocen al Señor y se van a la condenación eterna. Si mi compañera de trabajo morirá en sus delitos y pecados. Otros impedimentos pueden ser temores. Y podemos contestar la primera pregunta, que dice: ¿qué temores puede tener un creyente al entregar el mensaje? Yo voy a hablar de algunos. Temores que, por ejemplo, me asusta tener que hablarle del Señor Jesús a una persona que no conozco. Temor de que me pregunten algo que yo no le pueda responder. Que piensen que soy un fanático. También impedimentos puede ser que no sé cómo hacerlo, no tengo ningún método para presentar el Evangelio, no tengo el conocimiento suficiente de la Biblia o no tengo el don de evangelismo. Tenemos que tener claridad en nuestra mente para poder dar el mensaje de salvación, porque ya sabemos de quién tenemos que hablar del Señor, de sus maravillas, de lo que Dios hizo con nosotros, de su paz, de su amor. El conocimiento del Señor es bueno, crecer en el conocimiento de Dios es magnífico, pero lo que tenemos que transmitir es qué hizo Dios en nuestra vida, que sentimos su amor, experimentamos su paz, nos salvó,
te regaló la vida eterna. Todo eso es lo que Dios hizo en vos. Vemos en los bautismos que ellos son nuevos en la fe, pero ellos cuentan su experiencia que tuvieron con Dios e invitan para que asistan sus parientes a sus bautismos. Y esas reuniones son donde asisten la mayor cantidad de familiares que no conocen al Señor. Uno de los temores que puede impedir dar el mensaje, decía, era no saber qué decir. No tengo el conocimiento suficiente. En Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20 dice: Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas, y hasta los presentarán ante los gobernantes y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Nosotros no vamos a ir presos por predicar el Evangelio, como lo iban la iglesia primitiva, pero sí tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos va a dar palabra, y tenemos a Dios que nos va a guiar a la persona a la cual le tenemos que hablar del Señor. En Juan capítulo 15, versículos 26 y 27 dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí nos dice Jesús que vamos a tener el testimonio del Espíritu Santo, y podemos contar nuestro testimonio, porque nosotros conocemos al Señor. Cuando Pedro le dice a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le responde Jesús? Esto fue Dios, el Padre, el que te lo ha revelado. El Señor nos dará la palabra justa en el momento adecuado. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Más adelante veremos de qué forma hacerlo. Ahora vamos a seguir con los impedimentos externos. Puede ser un impedimento externo la mala experiencia de esta persona a la cual le vamos a hablar del Señor, porque ya le han hablado y a lo mejor lo han presionado, han discutido con él, entonces ya tiene prejuicios y no quieren que le hablen de la palabra de Dios. Cuando ocurre esto, tenemos que mostrar nuestro testimonio y de vez en cuando poner en la conversación a Dios, nombrar a Dios para que ellos vean en quién hemos creído, en quién hemos confiado, y decir: voy a poner esto en las manos de Dios, voy a orar por este motivo a Dios, que la gente vea, ¿sí?, en quién hemos depositado nuestra fe. Cuando ya estén permitidos los cultos, vamos a invitarlos a la reunión, pero en este momento podemos compartir algún texto bíblico a través de mensaje de WhatsApp, o también podemos algunos mensajes, transmitirlo a través de WhatsApp. Nuestro testimonio es importantísimo, como dice en 1 de Timoteo 4:12, Pablo le dice allí a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en tu forma de hablar, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La gente está observando lo que hablamos y cómo nos comportamos. Y hablando de comportamiento, cuando nuestros hijos se portan de una forma inapropiada, nos pone mal que ellos empiecen a hablar malas palabras o hagan algo fuera de lugar. Imaginémonos cuando nosotros hacemos algo que no le agrada al Señor. Mostramos en nuestra manera de vivir de quién somos hijos. El mensaje del Señor lo tenemos que transmitir con naturalidad, y tenemos que comenzar mirando a las personas y su necesidad de Dios.
quiero que contesten la segunda pregunta que dice: ¿qué ves cuando mirás a una persona sin Cristo? Yo te cuento lo que yo veo. Yo veo a una persona que tiene un mal final. Veo a un zombi que pueden caminar, hablar, reírse, pero están muertos espiritualmente. Jesús le decía a los religiosos de su época: sepulcros blanqueados. Pueden mostrarse simpáticos, alegres, pero en la soledad de su habitación se dan cuenta de que es toda una fachada y están vacíos. No tienen plenitud de vida, no tienen paz espiritual, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Ellos, el mundo, cuida de su cuerpo porque comen sano, hacen deportes, cuidan de la mente cuando leen, estudian, memorizan, pero no tienen vida espiritual. Dentro de toda persona que no tiene a Cristo se esconde un vacío que solo Dios puede llenar. La gente necesita la esperanza de la salvación, la paz que da el perdón. Necesitan a Cristo. Si no empezamos viendo la necesidad de Dios que tienen las personas, nunca le hablaremos del Señor. En Juan capítulo 17, versículo 18, Jesús le decía al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús nos envía. Pero ¿qué hay en el mundo? Hay fornicarios, idólatras, ladrones, avaros. Tenemos que estar cerca de ellos para cumplir con el propósito de llevarle el mensaje. Pero no compartir lo que ellos hacen, estar cerca para mostrar que hay opción. Cristo es la opción. Es importante orar al comienzo del día para que Dios nos ponga a la persona a la cual le tenemos que dar el mensaje de amor, para que nos dé la palabra justa para esta persona, para poder transmitir el mensaje. Cuando sentimos que ya tenemos a quién hablarle, buscar la oportunidad, buscar el momento para poder dar el mensaje. Y luego, a lo mejor, continuar con el tema por mensaje de WhatsApp. Comencemos a ver de qué forma dar el mensaje. Y el mejor ejemplo lo vamos a tener en Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? El encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Vamos a ver la táctica, la estrategia que tuvo Jesús, o de qué forma llegó a esta mujer para que acepte a Cristo ella y a través de ella muchas personas. En primer lugar vimos que Jesús buscó el momento para hablar con ella. Después sacó un tema cotidiano, como por ejemplo fue el agua. Lo lleva al terreno espiritual para hablar de Dios. Primero le habla del agua viva que Él le puede dar. Después le habla de los verdaderos adoradores, que a Dios le agrada. Luego decide tener tiempo con ella, compartir más con ella de su vida cotidiana. No lo hizo a las apuradas, Él escuchó a la mujer también. Y teniendo la posibilidad de quedarse, esperó a que viniese más gente para compartir con más gente el mensaje de salvación. ¿Saben? La mujer samaritana fue la primer mujer evangelista, porque ella habló del Señor, invitó y muchos aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y estos son los pasos que resumo de los que hizo Jesús para llegar con el mensaje a esta mujer. En primero, buscó el momento. ¿Sí? Estuvo atento, cuando pudo, empezó a hablar. Sacar un tema que le interese a la persona. Puede ser de la vida cotidiana, salud, sostén diario, relaciones familiares, el tema que quiera hablar la persona. Tercero, llevar al terreno espiritual a la persona. Que Dios es todopoderoso, amor, misericordioso, perdonador. Nuestro sostén es fiel. Como siempre digo, contagiar la fe. En cuarto lugar, dedicarle tiempo a la conversación. ¿Sí? No hacerlo a las apuradas. Ver si lo podemos hablar en ese momento y si no, buscar otro momento y poder hablar distendidamente con esta persona y presentarle el plan de salvación completo, ¿sí? Con el arrepentimiento de pecados.
En quinto lugar, pedirle que tome la decisión, que acepte a Jesús para perdón de sus pecados y salvación. Y el sexto punto debería ser pedirle un número de teléfono, si no lo conocemos, para continuar el contacto. Ahora vamos a ver algún otro método, cómo poder entrar en la conversación de Dios con la persona. Podemos hacer preguntas. Yo digo siempre que lo mejor es hacer preguntas, que la persona se exprese sobre algún tema. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué crees que pasa cuando uno muere? Y ya que en este momento estamos hablando del virus y que hay muchas muertes en el mundo. Y si la persona se nos desvía por el tema de la reencarnación, acordarse de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, que dice de la misma manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego el juicio. Otras preguntas que podemos hacer para hablar el tema de Dios: ¿te sientes realizado en la vida? ¿Qué propósito tenés en la vida? ¿Acaso sentís que te falta algo? Y luego decirle, te quiero decir una cosa, es Dios el que te completa, el que sacia, el que llena ese vacío, el que te satisface, el que da la plenitud de vida. Dice en su palabra, si lo recibes en tu corazón, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Dios te da el propósito para vivir. Ahora quiero que contestes una tercera pregunta. ¿Con qué pregunta comenzarías una conversación? Anotala para después recordarla. Hay que escuchar a las personas. La gente quiere expresarse. Tenemos que ser oídos. Es el momento de escucharla. Luego hablar del amor de Dios, de su paz y su perdón. Para resumir esta parte, no te apresures a empezar a hablar y testificar del Señor. Empezar con alguna pregunta en una conversación informal de algún tema de interés. Como por ejemplo podemos preguntarle, ¿cómo has estado últimamente? Si no le conocemos, tal vez nos cueste a lo mejor empezar la conversación, pero hay que perseverar y la persona luego va a empezar a hablar con nosotros. Tenemos que tener en cuenta un código de ética. Tenemos que ver, cuando le hablamos del Señor en la conversación, no entrar en temas demasiado complicados sobre dogmas o teología. Mejor centrarse más bien en la importancia de la fe en Dios, de la salvación en Cristo. Ser amable y respetuoso. Ayudarle a derribar prejuicios. No ofender. No tratar de vanagloriarse de nuestra fe, por ejemplo, diciendo porque yo creo en Dios, yo soy santo. Tampoco tendríamos que exagerar, ¿sí? Decir siempre la verdad. Por ejemplo, una exageración podría ser, yo confío en Dios, tanto que Dios me va a cuidar, yo puedo cruzar la calle con los ojos vendados. Saber decir no sé, lo averiguo y te digo. No forzar a la persona a que esté de acuerdo con nosotros. Y ver en qué momento la persona está más predispuesta para hablar de Dios. ¿Sí? Cuando nos piden que estemos orando por algún motivo, porque están pasando por una situación difícil, estar atentos. ¿Se acuerdan Pablo cuando estaba en Atenas? Él miraba los altares que tenían y dice que tenían altares para todos los dioses. Aún tenían un altar para el Dios no conocido. Pablo utilizó ese hecho para hablar del Señor. Nosotros, cuando hacemos alguna pregunta, escuchar atentamente la respuesta para saber de qué forma y cuál es la mejor forma de hablarle del Señor. Primero vamos a prestarle atención y ella va a apreciar que nosotros estemos atentos a ellos, pero también después podemos hablar en forma más precisa y conveniente. Evitar de presionar a las personas, pero cuando veamos la posibilidad, cuando veamos las puertas abiertas, perseverar y poder hablar del Señor. Para resumir, si vemos a las personas en su interior y miramos qué necesidad tiene de Dios, entonces vamos a presentarles a Cristo como su Salvador. Lo bueno de que esto es un video es que si tienen alguna duda pueden retroceder y verlo nuevamente. Dios les bendice y que sean de bendición.